Hola, muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro. Hoy les voy a estar hablando un poquito de la psicofarmacología, que también es un resumen que rindo en unos días. Así que si te interesa, quédate y empezamos. Historia de la psicofarmacología. La psicofarmacología ha evolucionado a lo largo de los últimos 70 años hasta convertirse en una disciplina médica. Su desarrollo ha estado íntimamente ligado a la medicina y a la investigación científica. El tratamiento medicamentoso es una parte que incluye una parte biológica, una dimensión psicológica y una dimensión social. Veremos que el tratamiento farmacológico es al mismo tiempo somático y psicológico, ya que el tratamiento farmacológico, modalidad esencial de los tratamientos somáticos, conlleva dos efectos conjugados, el somático y el efecto placebo. Este efecto depende de quién prescribe y quién recibe el tratamiento. Medicina pretécnica. Se denomina así a la que todavía no es formalmente técnica. Se interpreta que los hechos de enfermedad mental o física son problemas mágicos o espirituales. Los enfermos eran sometidos a ritos, sacrificios, danzas, exorcismos, etc. Se recurre a la magia y el empirismo para las curas. El empirismo consiste en recurrir a remedios solo porque su empleo ha sido o ha parecido ser favorable en casos semejantes al que se considera. Se utilizaban en Babilonia, Egipto y culturas asiáticas, como puede ser opio, coca, cannabis o precolombinas, el peyote. Grecia clásica. Se desarrolla el primer modelo médico de la locura y su tratamiento. Hipócrates señala la naturaleza física de estos problemas. Hipócrates es partidario de la teoría de los humores. Las alteraciones mentales eran el resultado de la alteración de algunos de estos humores, en especial la bilis negra, o sea, la melancolía. Edad Media. Doctrina vigente en esta época es el galenismo, que se sustenta en la teoría hipocrática, pero enriquecida por ideas árabes y bizantinas. Las curaciones buscan controlar los estados de ánimo a través del control de las funciones básicas, buen dormir, alimentos, movimientos y relaciones sexuales o con los otros. El régimen de vida es central. Los tratamientos recaen sobre los sacerdotes, muchas veces que regulan y que controlan las pasiones. Durante el Renacimiento los avances son leves, salvo en la Valencia, que se crea el primer grupo asistencial y un hospital psiquiátrico. Siglo XIX. Se caracterizó por la aparición de enfocar a la enfermedad mental como próxima al modelo médico anatopatológico. Se comienzan a realizar las primeras clasificaciones de los problemas mentales. Se diferencian las manías, las melancolías, las demencias y las idiosías. No hay tratamiento farmacológico específico, sino solo lugares de contención y espacios para el control. Se experimenta con bromuros, alcohol y cafeína. Siglo XX. Terapias previas a los neurolépticos. Terapias convulsivas. Se genera el uso de cardiosol, shock hipoglucémico y electroshock, TEC. Leucotomía, creada por Egas Moniz, quien ganó el premio Nobel. Descubrimiento de los psicofármacos. 1949, introducción del litio en manejo de cuadros maníacos y esquizofrénicos. Y 1950, síntesis de clorpromacina. Bien, psicofarmacología. La psicofarmacología es una rama de la farmacología general centrada en el estudio del efecto de los fármacos sobre procesos psíquicos y conductas. La farmacología es una rama de la ciencia que se ocupa del estudio de los fármacos o medicamentos y de cómo interactúan con los organismos vivos, especialmente con el cuerpo humano. Su objetivo principal es comprender cómo los fármacos afectan los sistemas biológicos desde las células individuales hasta los organismos completos con el fin de desarrollar y utilizar medicamentos de manera segura y efectiva. La psicofarmacología es una subdisciplina de la farmacología que se centra, como digo, en el estudio de efectos de los medicamentos fármacos en el sistema nervioso central y en el tratamiento de trastornos mentales y emocionales. El objetivo principal es comprender cómo los fármacos afectan a la función cerebral y cómo pueden utilizarse para aliviar síntomas de diversos trastornos psiquiátricos. Quedémonos con este cuadro de los principios de la psicofarmacoterapia. La valoración diagnóstica fundamental sujeta a revisiones. La farmacoterapia suele resultar insuficiente para una completa recuperación. Normalmente se necesitan la educación y la psicoterapia.
La fase en que se encuentra la enfermedad tiene una importancia crítica en términos de la intervención específica y la duración del tratamiento. La relación riesgo-beneficio debe considerarse cuando se desarrolla una estrategia terapéutica. Una historia de buena respuesta previa personal o familiar ante un agente específico ha de considerarse de primera elección para episodios posteriores. Es importante identificar síntomas diana específicos que sirvan como marcadores de la psicopatología subyacente y monitorizar su presencia o ausencia a lo largo del curso del tratamiento. Hay que observar el desarrollo de efectos adversos a lo largo del curso completo de tratamientos. Su monitorización a menudo supone la realización de pruebas de laboratorio para garantizar su seguridad, así como su eficacia óptima. Fármacos o drogas. Fármacos o drogas son moléculas bien definidas que, introducidas en el organismo, llegan a nivel celular, donde a su vez interactúan con otras moléculas para originar una modificación en el funcionamiento celular. Se identifica un fármaco como un agente para dar tratamiento, diagnosticar o suplantar la acción de una sustancia química a nivel corporal. Se dividen en naturales. Los fármacos naturales son sustancias de origen biológico que se encuentran en la naturaleza y que han sido utilizadas tradicionalmente con fines medicinales. Estos compuestos suelen extraerse de plantas, animales u otros organismos, por ejemplo el aloe vera o el curaré. O químicos. Los fármacos químicos también son llamados sintéticos. Son compuestos diseñados y fabricados artificialmente en laboratorios. Estos medicamentos pueden ser producidos mediante síntesis química y su estructura molecular se modifica con el propósito de lograr efectos terapéuticos específicos. Por ejemplo, la cocaína, la aspirina, etc. Forma farmacéutica. Tenemos, por ejemplo, los comprimidos, que son formas farmacéuticas que contienen uno o varios componentes químicos aglomerados por comprensión en volúmenes constantes y que se preparan para ingestión. Las cápsulas, que son productos con un receptáculo blando o duro que dentro de él se colocan volúmenes constantes de moléculas, las cuales ingresarán al organismo a través de la cápsula, que se degrada y libera el producto. Pueden ser a través de inyectables, gotas, supositorios, parches, geles de aplicación. Oral, también tenemos algunos tipos de administración, como digo, oral, enteral, rectal, sublingual, intramuscular, intravenosa, subcutánea, olfamítica, intraarticular, óptica, peridural. Interacción droga-organismo. Farmacodinamia. Las acciones y efectos de la droga en el organismo. La farmacodinamia es la rama de la farmacología que se ocupa del estudio de los efectos de los fármacos en el organismo y de los mecanismos subyacentes que causan estos efectos. En otras palabras, se refiere a cómo los medicamentos interactúan en los sistemas biológicos y moleculares del cuerpo para producir cambios en la función y la fisiología. Farmacocinética. El modo en que el organismo afecta a las drogas. Absorción, distribución, metabolismo y excreción. La farmacocinética es una rama de la farmacología que se encarga de estudiar los procesos que ocurren en el organismo después de la administración de un fármaco, es decir, cómo el cuerpo absorbe, distribuye, metaboliza y elimina el medicamento. Estos procesos son esenciales para comprender cómo un fármaco afecta al organismo y cómo se comporta el cuerpo humano. La farmacocinética describe qué hace el organismo con el fármaco una vez ingerido. Las 4 fases fundamentales se caracterizan por absorción. Definición. La absorción es el proceso mediante el cual el fármaco ingresa al torrente sanguíneo desde el sitio de administración. Puede ocurrir a través de diversas vías, como la administración oral por la boca, intravenosa directamente en la sangre, intramuscular en el músculo, tópica en la piel, entre otras. Factores que influyen. La velocidad y la eficiencia de la absorción dependen de factores como la formulación del fármaco, la solubilidad del agua, el pH del medio, la presencia de alimentos en el estómago, en el caso de administración oral, y más. 2. Distribución. Definición. La distribución se refiere a cómo el fármaco se desplaza a través del cuerpo una vez que está en la circulación sanguínea. Los fármacos pueden llegar a diversos tejidos y órganos. Factores que influyen. La distribución depende de la afinidad por los tejidos, la perfusión sanguínea en los órganos y la capacidad del fármaco para atravesar barreras biológicas como la barrera hematoencefálica, que protege el cerebro. Algunos fármacos se acumulan en tejidos específicos. Tercer, metabolismo o biotransformación. Definición. El metabolismo es el proceso en el cual el fármaco es transformado en el cuerpo, generalmente en el hígado, en
metabolitos que pueden ser más o menos activos en el compuesto original. El metabolismo puede inactivar el fármaco o convertirlo en una forma activa. Enzimas hepáticas. Las enzimas de citocromo P450 son responsables de la mayoría de las reacciones del metabolismo de fármacos en el hígado. La genética y las interacciones medicamentosas pueden influir en la velocidad del metabolismo. Y cuarto, excreción. Definición. La excreción es el proceso mediante el cual los fármacos y sus metabolitos son eliminados del cuerpo, generalmente a través de la orina o las heces. Los riñones desempeñan un papel clave en la excreción de muchos fármacos. Factores que incluyen la función renal y otros procesos de filtración y excreción pueden afectar la velocidad y la cantidad del fármaco eliminado. Farmacodinamia. El proceso del farmacodinamia. 1. Receptores y sitios de acción. En esta etapa los fármacos interactúan con sitios específicos del cuerpo, como los receptores en la superficie de las células o dentro de ellas. Estos sitios de acción pueden ser proteínas, enzimas, canales iónicos u otros componentes celulares. Sustancia química, o sea el fármaco. Comienza con la presencia de una sustancia química que actúa como un fármaco. Este fármaco puede ser una molécula pequeña, una proteína, un péptido o cualquier otra sustancia que tiene la capacidad de afectar la función celular. Receptor. Los receptores son proteínas o sitios específicos de las células a los que el fármaco se une de manera selectiva y con alta afinidad. Los receptores pueden estar ubicados en la superficie celular o en el interior de la célula. La unión del fármaco al receptor es altamente específica, similar a la llave que encaja en una cerradura. 2. Unión y activación. Una vez que un fármaco se ha unido a un sitio en acción, puede desencadenar una serie de eventos bioquímicos y fisiológicos. Esto puede incluir la activación o la inhibición de una función celular específica. Por ejemplo, un fármaco puede activar un receptor para aumentar la actividad de una enzima o bloquear un canal iónico para reducir la entrada del calcio a una célula. Actividad celular. Cuando el fármaco se une al receptor, desencadena una serie de eventos bioquímicos y fisiológicos dentro de la célula. Estos eventos pueden incluir cambios en la concentración de iones, la activación de enzimas, la modificación de la función de las proteínas y la activación de vías de señalización celular. Fármaco agonista. Un fármaco agonista es aquel que se une al receptor y activa una respuesta celular similar a la de una sustancia endógena, como un neurotransmisor o una hormona. El fármaco agonista imita la acción de la sustancia natural y produce una respuesta celular estimulada. Inhibición de la actividad celular. Algunos fármacos actúan como inhibidores al unirse a un receptor y bloquear su función. Estos fármacos impiden que la sustancia endógena se una al receptor y active una respuesta celular, la que resulta en una disminución o inhibición de la actividad celular normal. Respuesta celular o fisiológica. La interacción entre el fármaco y su sitio de acción conduce a una respuesta en el nivel celular o fisiológico. Esta respuesta puede ser beneficiosa, como aliviar el dolor o reducir la presión arterial, o puede ser perjudicial, como causar efectos secundarios no deseados. 4. Efectos terapéuticos y adversos. Los efectos terapéuticos son los resultados deseados del tratamiento con un fármaco, mientras que los efectos adversos son los efectos secundarios no deseados. Estos pueden variar en magnitud y duración y a menudo dependen de la dosis y la duración del tratamiento. Las vías dopaminérgicas y serotoninérgicas son sistemas de comunicación en el cerebro que utilizan neurotransmisores específicos, como la dopamina y la serotonina respectivamente. Estas vías desempeñan un papel crucial en la regulación de una amplia gama de funciones cognitivas, emocionales y, obviamente, motoras. Principales grupos de psicofármacos. Tenemos los antipsicóticos, los típicos, los haloperidol. Y después tenemos los atípicos, que son aripiprazol, risperidona, olazampina, quetiapina, clozapina. Antidepresivos, los tricíclicos, amitriptilina, amipramina, clomipranin, ISRS, fluoxetina, paroxetina, cetralina, citoplam, escitalopram, duales y otros. Venlafaxina, duloxetina, mirtazapina. Ansiolíticos o hipnóticos. Benzodiazepínicos, tenemos a diazepam, lorazepam,
alprazolam, clonazepam, no benzodiazepínicos, solpidem, solpiclona, esopiclona, plegabalina. Qué lindo tener que aprenderse todo esto, ¿no? Estabilizadores del ánimo. Los no anticonvulsionantes, el litio, y los anticonvulsionantes. Valpropato de magnesio, divalproato de Na, carbamazepina, topiramato. Hablemos de las vías dopaminérgicas. ¿Qué funciones tiene? Gratificación, motivación, placer, euforia, función motora y fina, convulsión y preservación. Vías serotoninérgicas, funciones, temperamento, procesamiento de memoria, sueño y las cogniciones. Ahora bien, bases de neurotransmisión y receptores. Historia. Antigüedad. Se cree que la ubicación en la vida mental se encuentra en el cerebro. 1800 Galvini descubre la actividad eléctrica en el cerebro. 1808 Gall plantea que los procesos mentales tienen ubicación en el cerebro. 1838 Schwab descubre la mielina y postula la teoría de la neurotransmisión eléctrica en el cerebro. 1873 Golgi descubre la tinción de plata de tejidos. En 1906, Ramón y Cajal descubren la neurona celular. En 1909, Corbinian-Brodmann describe 52 áreas corticales que dan ubicación a las funciones cerebrales. En 1932, Sherrington postula que las neuronas pueden excitarse o inhibirse. En 1938, Dale descubre la transmisión química de las neuronas. Neurotransmisores. Los neurotransmisores son hormonas de comunicación celular por secreción química liberada por neuronas. La neurotransmisión se da a una célula neuronal que se comunica en una red con otras células. Los neurotransmisores que con más frecuencia participan de sus 12 mecanismos de acción son la serotonina, la dopamina, la GABA, la noradrenalina y la acetilcolina. Se ha tratado de relacionar cada uno de estos neurotransmisores con efectos sobre síntomas clínicos, pero se ha visto que existen múltiples interrelaciones entre ellos y que el mecanismo de acción de psicofármacos suele implicar a más de uno. Sin embargo, desde el punto de vista genérico, 1. La serotonina está relacionada con los fármacos que actúan sobre la depresión y el control de los impulsos. 2. La dopamina está implicada en el mecanismo de acción de los antipsicóticos. 3. El GABA tiene que ver con ansiolíticos y anticomiciales. GABA, ácido gamma amino multírico. GABA es el principal neurotransmisor inhibidor en el cerebro, contribuye a la regulación del tono muscular, la ansiedad y el control de las convulsiones. 4. La noradrenalina también se ha relacionado con la depresión. La acetilcolina interviene en los fármacos que frenan el deterioro cognitivo de las demencias. Bueno, vamos con una tablita ahora. Vía mesolímbica. Transmite dopamina desde el área ventral tegmental hasta el núcleo accumbens. El BTA se ubica en el mesencéfalo, mientras que el núcleo acuminado se encuentra en el sistema límbico. El prefijo meso de mesolímbico se refiere precisamente al mesencéfalo o el cerebro medio. Trastornos, esquizofrenia. Vía mesocortical. Transmite dopamina desde la BTA hasta la corteza frontal. Trastornos, otra vez, esquizofrenia. Después tenemos la vía nigroestriatal. Transmite dopamina desde la sustancia negra hasta el cuerpo estriado y es una vía neuronal asociada con el control motor. Trastornos, enfermedad de Parkinson y Corea. Vía tuberoinfundibular. Transmite dopamina desde el hipotálamo hasta la glándula hipófisis y ejerce influencia sobre ciertas hormonas, incluyendo la prolactina. El término infundibular se refiere al infundíbulo, del cual se desarrolla la pituitaria o glándulas hipófisis. Trastornos, hiperprolactinemia. Mamita, cómo les gusta estos nombres, ¿no? Antipsicóticos. Los antipsicóticos se han llamado neurolépticos por su capacidad de producir efectos de extrapiramidal y tranquilizantes mayores por su gran poder de sedación, pero en la actualidad es su capacidad para reducir las alucinaciones y los delirios que se dan en la psicosis la que mejor define su acción. Se usan en distintos tipos de psicosis: esquizofrénica, esquizofreniforme, esquizoafectiva, delirante crónica, reactiva breve, depresiva o maníaca, o secundariamente al empleo de sustancias o de afección
orgánica cerebral. Los antipsicóticos atípicos actúan sobre los distintos tipos de receptores dopaminérgicos, pero fundamentalmente a nivel mesolímbico mesocortical, y no afectan la vía nigroestriatal. También afectan sobre los receptores serotoninérgicos, en especial el 5-HT2A, siendo importante el ratio de 5-HT2A de 2 para explicar su acción antipsicótica. La indicación más frecuente radica en la esquizofrenia. En ella los efectos de los antipsicóticos son de varios tipos. A. Tienen una actuación específica sobre los delirios, alucinaciones, los trastornos formales del pensamiento y los síntomas catatónicos. B. Reducen de forma importante la agitación y la inquietud psicomotora sin alterar el nivel de conciencia. C. Evitan desarrollo de nuevos síntomas psicóticos y previenen recaídas. D. Modifican ligeramente los síntomas deficitarios de la esquizofrenia cuando utilizan antipsicóticos atípicos. Antipsicóticos típicos: fenotiazinas, butiferomenomonas, tioxantenos, etc. Mecanismos de acción: bloqueo de receptores dopaminérgicos D2 a nivel mesolímbico, mesocortical, nigroestriatal y tuberoinfundibular. Antipsicóticos atípicos: clozapina, risperidona, olanzapina, quiatiapina y ciprasidona. Mecanismos de acción: bloqueo de los receptores dopaminérgicos D2, D3 y D4 a nivel mesolímbico. Posible actuación sobre receptores dopaminérgicos presinápticos. Bloqueo de los receptores serotoninérgicos. Efectos secundarios: los efectos adversos más comunes son los síntomas extrapiramidales en forma de distonias agudas, acatasia, parkinsonismos o discinesias tardías. La hipotensión y los efectos anticolinérgicos periféricos. La aparición de síntomas extrapiramidales se trata con la administración de antiparkinsonianos, biperidono 4-12 mg al día, mientras persiste el cuadro. La discinesia tardía constituye un efecto retardado de 60. Los antipsicóticos, que se producen tras su consumo prolongado. Resulta más frecuente en mujeres y en personas mayores de 50 años. El síndrome neuroléptico maligno, aunque poco común, es una complicación potencialmente fatal del tratamiento antipsicótico. Se caracteriza por la hipertemia, efectos extrapiramidales severos y disfunción autonómica. La analítica muestra un aumento de leucocitos, de la CPK, de las enzimas hepáticas y de la mioglobina plástica. Psicofarmacología infanto-juvenil. Tratamiento para psicosis, tratamiento de trastornos de espectro autista, tratamiento para el trastorno de déficit de atención y hiperactividad, tratamiento para cuadros de ansiedad y depresión, tratamiento de cuadros TOC. La psicosis. En sí, lo que nosotros conocemos como psicosis, hoy en día mucha gente lo llama esquizofrenia, pero la psicosis son todo un grupo gigante de afecciones que se suele dividir en dos partes. Una parte son las esquizofrenias y por otra parte son los trastornos del ánimo, como el trastorno bipolar y los delirios. Epidemiología. El 1% promedio de la población está afectada. Se da por igual en hombres y mujeres. Es una enfermedad que suele debutar en la población joven entre 10 y los 35 años. Se puede encontrar en todas las sociedades del mundo, en todo el ámbito geográfico, y su tasa de incidencia y de prevalencia es similar en todo el globo. El inicio aparece antes en varones que en mujeres. Se estima que la heredabilidad, o sea, la herencia de la esquizofrenia, se encuentra en un 70-90%. Muchos de los genes están relacionados con genes de la inmunidad. Dentro de todo este grupo de la psicosis, nos acercamos y nos enfocamos principalmente sobre las esquizofrenias. El 1%, como digo, de los promedios de las personas del mundo está afectado por este problema, sean tantos hombres y mujeres, además de una enfermedad que debuta, como decía, entre jóvenes de 10 a 35 años. En la psicosis es común el abuso de sustancias. La mayoría de los pacientes que tienen problemas de psicosis o esquizofrenia consumen principalmente alcohol. La mitad consume alcohol o ya tiene un problema de adicciones. El alcohol es la sustancia que más se consume en el mundo y es por eso también que los pacientes que tienen este problema consumen mucho alcohol. Muchos pacientes utilizan el alcohol como un paliativo ante situaciones de angustia o malestar para reducir lo que genera la ansiedad.
Las internaciones en estos pacientes alcanzan el 80% al debutar el cuadro. Muchísimos pacientes comienzan con síntomas solapados y llegan a la consulta del psicólogo o del psiquiatra, pero también la gran mayoría debuta con un cuadro de excitación psicomotriz u otro tipo de cuadro que lo lleva a la internación. Las internaciones pueden ser hospitales generales, en instituciones monovalentes, independientemente a veces, y no solamente internan los equipos de salud mental, sino que el paciente es internado por otros profesionales, como puede ser clínica, médica o también a veces internados por pedidos judiciales. Hay una estadística del 33%. Esta estadística del 33%, por así decirlo, a vuelo de pájaro, es que el 33% de aquellos que sufren algunos episodios psicóticos o varios, a veces evolucionan favorablemente con o sin tratamiento y se supera el problema. Otro 33% evoluciona favorablemente, pero si recibe tratamiento farmacológico y psicoterapia. Y otro 33% evoluciona hacia formas persistentes con tratamiento farmacológico prolongado y supervisión psiquiátrica prolongada en el tiempo o internaciones periódicas por descompensación. ¿De qué habla esta estadística del 33%? Habla del nivel de vulnerabilidad o de gravedad que tiene una persona a nivel genético. Una persona, supóngase que tiene una alta vulnerabilidad genética, evolucionar a las formas más grandes y quizás tenga que ser acompañado durante toda la vida por algún psiquiatra psicólogo y quizás esté toda su vida medicado. Otro porcentaje de pacientes evoluciona favorablemente, a veces incluso sin tratamiento, y otros en el intermedio, en el cual van a haber pacientes que reciben tratamiento farmacológico y psicoterapia solamente durante un tiempo. El paciente abandona el tratamiento, continúa bien y a veces continúa bien durante algunos años y ante alguna situación traumática vuelve a presentar sintomatologías y otra vez recae en estos tratamientos. Evolución del concepto de psicosis. El concepto de psicosis o esquizofrenia ha ido cambiando con los años, dependiendo fundamentalmente de los autores de las definiciones y en dónde se ponía más énfasis. Así Kraepelin describió un cuadro caracterizado por el afecto aplanado, ambivalencia, autismo, falta de asociación, carencia de motivación, alteraciones en el contacto interpersonal, despersonalización y estereotipas, asociados o no a delirios y a alucinaciones. Define este cuadro como demencia precoz, pues éstas evolucionaban al deterioro con los años, diferenciándolas de las psicosis maníaco-depresivas como restitución ad integrum. Entonces el concepto de psicosis o esquizofrénica fue cambiando a través de los años dependiendo de los autores y de las definiciones. El primero fue Emil Kraepelin. Él era un psiquiatra alemán en el cual se formó en instituciones monovalentes. Fíjense que estamos hablando del 1900. En estos años no había psicofármacos. La única forma de controlar los cuadros graves de esquizofrenia o psicosis era a través de la internación. Y las internaciones se hacían en grandes monovalentes que eran las instituciones. Estas gigantes donde el paciente estaba internado, ingresaba y podía permanecer meses, años o algunos quedaban internados de por vida, dependiendo obviamente del nivel de gravedad y también dependiendo del vínculo familiar que se tuviera. Las grandes instituciones le permitieron a Kraepelin realizar lo que se llamaba una descripción fenomenológica de todo lo que eran las esquizofrenias y comenzó a encontrar ciertas características similares en estos pacientes. Entonces ahí hizo esta descripción que recién les hacía. Entonces el concepto de psicosis o esquizofrenia, como fue cambiando con los años, dependiendo, como decíamos, de los autores. Kraepelin describe un cuadro caracterizado por el afecto aplanado, como decíamos, la ambivalencia, el autismo entendido como la tendencia al aislamiento, la falta de asociación de ideas, carencia de motivación, alteraciones en el contacto interpersonal, estereotipias, a veces se presentaban delirios o alucinaciones. A estos cuadros él lo denominaba en su momento demencia precoz. ¿Por qué hablaba de demencias precoces? Porque las personas desarrollaban el cuadro, así evolucionaban con los años, debiendo también en ese momento un encierro a un deterioro cognitivo, lo que los llevaba a una demencia e imposibilidad de vivir en la sociedad. Y las personas que desarrollaban cuadros tardíos después de los 50 o 60 años, Kraepelin los denominaba tendencias tardías. En sí, lo que hoy serían las esquizofrenias es lo que Kraepelin denominaba las demencias precoces, y lo que conoceríamos como demencias tipo Alzheimer son las que Kraepelin denominaba demencias tardías. Lo que pasa después con los años fueron cambiando las terminologías y se fueron cambiando los términos de demencia. Lo que haga Kraepelin o lo que hacía Kraepelin
era diferenciar las demencias precoces con esquizofrenia de lo que él llamaba psicosis maníaco-depresivas, que eran justamente psicosis de las cuales había restitución ad integrum de la personalidad del individuo. El individuo padecía un cuadro de psicosis que podía ser maníaca, supongamos, pero posteriormente se reestructuraba su persona y había una restitución de su personalidad y volvía a estar bien sin deterioros. A partir de las investigaciones de Kraepelin se dan diagnósticos clasificadores. Posteriores a Kraepelin, obviamente se continuó investigando sobre el tema. Uno de los que investigó sobre el tema fue otro alemán que se llamaba Bleuler, que introdujo el concepto de esquizofrenia. Él lo introduce porque decía que los cuadros de demencia que había descrito Kraepelin no todos evolucionaban a un deterioro cognitivo, por eso cambió el término y comenzó a utilizar el término esquizofrenia. Lo acuña en 1908 en base a lo que había investigado en 647 pacientes que eran atendidos también en monovalentes. ¿Qué decía Bleuler? Que la esquizofrenia aludía a una disociación de las funciones cerebrales normales que aparecían en este tipo de pacientes y que no todos evolucionaban en un deterioro cognitivo o en un deterioro de la personalidad. Él utiliza la palabra esquizofrenia como proveniente del griego, diciendo que esquizo significa división o escisión y frenia mente. Cuando uno se encuentra con pacientes con esquizofrenia es muy común que el paciente esté escindido. Por un lado va su discurso, por otro lado va su afecto o por ahí se presenta como disociado del medio. Según el autor, en estas personas con esquizofrenia existía una separación o fisura entre ideas, pensamientos y sentimientos, y así defendía que estos dos elementos se encontraban desligados, separados o disgregados. Eso fue una de las primeras explicaciones que dio Bleuler para utilizar este término. Hoy el término esquizofrenia se sigue utilizando a nivel mundial. Posterior a Eugen Bleuler vinieron otros psiquiatras que sugirieron también siguieron esta escuela de Kraepelin, la escuela de Bleuler, pero otro alemán que se llamaba Kurt Schneider, quien empezó a hacer una serie de investigaciones sobre esquizofrenia y lo que hizo fue clasificar todos los síntomas que presentaban los pacientes esquizofrénicos y los clasificó en rangos, en primer y segundo rango. El paciente era diagnosticado si se presentaba alguno de los síntomas principales o varios de los secundarios. ¿Por qué realizó esta clasificación Schneider? Porque esta clasificación podía o servía para hacer la investigación de los pacientes. Entonces Schneider podía crear una serie de síntomas fáciles de identificar con los cuales ya pudiera dar investigación y a la vez un rápido diagnóstico. Entonces establece un nuevo síndrome con características más fáciles de percibir y describir para el entrevistado y con facilidad para cargar en las listas de chequeos. Posterior a Scheimer se empieza a hablar de síntomas positivos y otros síntomas negativos. Así los delirios y las alucinaciones pasan a ser síntomas de referencia, pero en sí la mayoría de los pacientes, los delirios y las alucinaciones no es lo primero que se ve cuando tienen un cuadro de psicosis. La mayoría de estos pacientes comienzan a debutar a veces con síntomas de tipo negativo. Suelen debutar con aislamiento, tendencia a abandonar las actividades diarias, falta de motivación, cuadros de disociación, síntomas que a veces parecen tipo depresivos y posteriormente empiezan esos delirios y esas alucinaciones. Dentro de los síntomas positivos van a ver que tenemos las alucinaciones, las ideas delirantes, los comportamientos bizarros o extravagantes, los trastornos formales del pensamiento, el pensamiento en eco, la inserción del pensamiento y la difusión del pensamiento. Clasificar los síntomas en síntomas negativos o síntomas depresivos también me sirve a mí para ver cómo impactan los psicofármacos sobre la persona. Normalmente la mayoría de psicofármacos que nosotros damos tienen un impacto sobre los síntomas positivos. Por ejemplo, los psiquiatras dan antipsicóticos y estos van a actuar sobre alucinaciones, ideas delirantes, el pensamiento en eco se reduce, la sensación de que me roban o que me insertan en el pensamiento se reduce, al igual que la difusión del pensamiento. Lo que tarda más en modificarse, por ejemplo, son los trastornos formales del pensamiento, como puede ser a veces el descarrilamiento, los pensamientos ilógicos, etc. Los síntomas positivos no son a veces los primeros que se manifiestan. Como digo, en la mayoría de los casos los primeros que se manifiestan son los de atención disminuida, la tendencia al aislamiento, el empobrecimiento del lenguaje, la pobreza afectiva, el descuido del aspecto personal, el pasar mucho tiempo sin bañarse, abandonar todas las actividades que generaban bienestar. Por ejemplo, de un día para el otro se abandona la escuela, se abandonan actividades deportivas como el gimnasio o directamente se deja de ir a trabajar y no hay una explicación porque estos cambios se dan de manera drástica.
A veces algunos pacientes debutan con síntomas de este tipo luego del consumo de sustancias. Por ejemplo, fuman marihuana y toman cocaína y eso provoca la descompensación de ideas delirantes paranoicas, en el caso de la marihuana o la cocaína, o en el caso del consumo de alcohol, los pensamientos más bien apáticos y la tendencia hacia el aislamiento. Dentro de los síntomas negativos vamos a encontrar la apatía muy marcada, la anedonia, el empobrecimiento del lenguaje, la analogía, pobreza en la expresión hablada, pobreza afectiva o aplanamiento, tendencia al aislamiento o autismo y atención disminuida. En los últimos años la esquizofrenia se las empezó a investigar desde otros dominios y se empezó a hablar de dominios que hoy, como consecuencia de los nuevos paradigmas, agrupan a las manifestaciones de esquizofrenia en los dominios que son grupos de síntomas y de signos. Entonces va a haber 4 o 5 grandes dominios. Tenemos el dominio de síntomas positivos, el dominio de síntomas negativos, el dominio de síntomas cognitivos y el dominio de síntomas afectivos. Todos estos van a impactar sobre la función social del individuo y al impactar sobre esta función social va a generar una disfunción sobre lo que sería la ocupación de su vida, con la idea de aumentar la interrelación entre lo que sería la neurobiología, el diagnóstico y posibles tratamientos, es que se crean estos dominios. Van a ver que estos dominios hoy explican mejor, por ejemplo, las afecciones de algunas personas, y por ahí una persona puede tener muchos síntomas positivos, pero estar muy poco afectada a nivel cognitivo o síntomas afectivos. Esto permite al profesional identificar estos síntomas y dar un mejor tratamiento farmacológico. Es decir, las manifestaciones o la sintomatología de las esquizofrenias hoy las podemos dividir en diferentes grupos de signos y síntomas que son los dominios. Estos dominios van a generar grupos que después a nosotros nos van a permitir una interrelación neurobiológica de diagnóstico y posibles tratamientos. Es de gran ayuda para las personas que trabajan con pacientes esquizofrénicos para lograr identificar dominios y ver en qué dominios está el paciente más afectado. De esa manera, llegar a un mejor diagnóstico para un mejor tratamiento. Hay aspectos concretos clínicos que uno identifica rápidamente en un paciente que padece esquizofrenia. Una es la conducta manifestante anormal, la presencia de ideas delirantes y alucinaciones. La incapacidad funcional, el paciente se le dificulta mucho trabajar, estudiar, concretar, formar parejas. Hay una ausencia de conciencia de enfermedad, la alteración de la experiencia de la realidad. Algunas personas viven una realidad paralela, como ellos viven una realidad totalmente diferente a la de las otras personas. Por ejemplo, un paciente con un cuadro delirante místico en el cual se define como hijo de Dios, él puede vivir tranquilamente dentro de una iglesia definiéndose como hijo de Dios, dando misas y así pasar durante toda su vida, y si no genera ninguna alteración a nivel conductual grave o afecta gravemente a otros, seguir viviendo así con esa experiencia de vida totalmente diferente a la de los otros sin ningún problema. Son personas que por ahí viven en cuadros delirantes paranoicos, en la cual la persona va a su trabajo, vuelve, hace las actividades, pero se mantiene constantemente encerrado en su casa, sin comunicarse con nadie, temiendo que en algún momento lo destruyan o lo maten. Hay personas que viven una realidad paralela sin tratamiento durante toda su vida. Cuando ya la conducta genera mucha disrupción a nivel social, es que se llega a la consulta del psicólogo o a la consulta del psiquiatra. Estos cuadros de esquizofrenia, cuando son muy graves, terminan con problemas incluso con la ley o problemas con vecinos, familiares, y el paciente puede terminar siendo trasladado a alguna institución como un hospital público, o la justicia lo detiene y lo traslada a una guardia para que sea evaluado, o a pedido de los vecinos por las disfunciones que genera, llega a ser incluso denunciado. Los tratamientos farmacológicos de los pacientes que presentan esquizofrenia o psicosis los utilizamos y los llamamos antipsicóticos. Los antipsicóticos son fármacos que se utilizan para tratar síntomas psicóticos, principalmente estos síntomas positivos. ¿Por qué dan tratamiento principalmente sobre los síntomas positivos? Porque los síntomas positivos son muy rápidos de identificar y suelen ser cuadros en los cuales hay una disrupción bastante marcada de la personalidad de la persona, y estos síntomas también generan grandes dificultades en el núcleo familiar, en el trabajo de la persona. Entonces los antipsicóticos, cuando empiezan a usarse, lo primero que se trata es que estos síntomas positivos se reduzcan, y hoy los antipsicóticos se dividen en dos grupos. Los típicos, que decíamos, son los más antiguos, los que primero se conocieron y principalmente tocan esta vía dopaminérgica. Es la vía que llega a afectar principalmente a nivel frontal del cerebro y afecta a los receptores D2. Lo que harán estos antipsicóticos es actuar sobre todo en los receptores D2, y los que buscan es actuar sobre receptores para reducir concentraciones de dopamina, buscando reducir la sintomatología
positiva. El problema con estos es que son medicamentos que provocan muchos efectos secundarios y sedación. Y después tenemos los antipsicóticos más bien atípicos, que son más modernos y se caracterizan por las vías dopaminérgicas en menor intensidad, afectar estos receptores de 2. También afectan otros receptores y a otras vías de receptores, como pueden ser receptores serotoninérgicos. Ahí entra una variedad de receptores serotoninérgicos como el 5-HT, 1A, 5-HT, 2C, que son diferentes receptores que también tocan estos antipsicóticos. La división entre antipsicóticos típicos y atípicos fue una de las decisiones que se tomó en torno a las investigaciones. A uno de los más viejos y antiguos que solamente tocaba la D2 se los denominó típicos. Administración. Estos fármacos se dan para reducir la agresividad de algunos pacientes con esquizofrenia, delirio, crisis de excitación psicomotriz que terminan en violencia hacia terceros. Cuando damos incisivos como el haloperidol, esto provoca que el paciente esté más tranquilo y también colabora más con el tratamiento. Cuando un medicamento del tipo antipsicótico típicos de gran incisión, lo que vamos es la columna de izquierda, que ahora se las leo. La próxima imagen se va a mostrar rápidamente. Por ejemplo, reducir agresividad, potenciar la activación, disminuir alucinaciones, reducir síntomas negativos, lograr sedación nocturna en el momento que se requiera, mejorar el humor y mejorar el apetito, reducir la ansiedad, mejorar el aspecto personal, disminuir ideas delirantes, vencer la apatía y falta de motivación, lograr organización mental, mejorar la disociación y reducir la irritabilidad. Tratamiento. ¿Qué buscamos con el tratamiento? Buscamos mantener el tratamiento por 2 o 3 años. Se busca adherencia al tratamiento y no abandono. La mayoría de las reinternaciones son por abandono de antipsicóticos y la medicación de depósito es de gran ayuda para abandonos y recaídas. ¿Por qué abandono? Porque el paciente desconoce el diagnóstico que tiene o el paciente tiene la sensación de que estar medicado está bien, entonces piensa que ya se curó y abandona el tratamiento. Con esto pueden pasar dos cosas: que el paciente abandone el tratamiento y ande bien, incluso se mantiene sin síntomas por un tiempo prolongado hasta que algún hecho de estrés de la vida lo vuelva a desencadenar esos síntomas, o puede pasar que no. O otros pacientes dejan el medicamento e inmediatamente a los 7 días vuelve con la sintomatología. Medicación de depósito. Son medicamentos antipsicóticos los cuales se colocan adheridos con una sal o con un componente que permite que la molécula del medicamento esté adherido a esta sustancia y se introduzca en el cuerpo, normalmente a través de inyectables intramusculares, y este medicamento permanezca 30 días en el cuerpo más. En Argentina el más utilizado es el haloperidol decanoato cada 30 días y permanece en concentraciones de este en el cuerpo humano de unos 5 a 6 miligramos al día. La medicación es controlada y el paciente se mantiene estable. El problema con estos medicamentos es obviamente su alto costo. Efectos adversos de los medicamentos antipsicóticos: sedación, extrapiramidismos agudos, rigidez, ascinesia, distonias agudas, síndrome neurolíptico maligno, extrapiramidismos crónicos, alteraciones en el metabolismo de los hidratos de carbono y lípidos e incluso convulsiones. Efectos adversos de los medicamentos antipsicóticos: podemos encontrar la obesidad, la hiperprolactinemia, nistagmus, cialorrea, constipación o incluso un aplanamiento afectivo.